Ok, muy buenas tardes. Vamos a ver lo que es el plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. ¿Qué es y por qué se hace el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo? El plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo es parte de un plan de emergencia o un plan de contingencia que debería haber sido establecido por cada centro de trabajo de acuerdo a la ley 29783. Es de esta forma que la ley 29783 describe a los planes de vigilancia, prevención y control como, según lo establecido en como el documento guía de medidas que se debería tomar ante ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura que incluye responsabilidad de personas y departamentos, recursos del empleador y asimismo disponibles para su uso fuentes de ayuda externa. Estos son procedimientos generales que debe establecer cada establecimiento de trabajo, cada centro de trabajo o entidad público-privada, y procedimientos generales a seguir y que tiene que tener la autoridad, la decisión y el liderazgo para tomar las decisiones frente al factor de riesgo al que se expone. Además de cumplir las comunicaciones e informes exigidas para ejecutar el plan y para que llegue a un buen fin, en realidad con el fin de prevenir el contagio y prevenir la exposición al factor de riesgo biológico, que en este caso es el COVID. La normatividad existente es la 239-2020 y la con sus modificatorias, principalmente la 265-2020, que aprueban el documento técnico y lineamientos para la vigilancia y salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID, con el fin de contribuir con la prevención del contagio por el SARS-CoV-2 en el ámbito laboral. ¿Por qué se construye esta normativa? Porque esta normativa se construye con el enfoque de el inicio de las actividades o de las fases de actividades, en 4 fases en realidad, que en ese momento estamos en la segunda, para la reanudación de actividades económicas, ¿no? En un principio, desde marzo hasta la fecha, hemos estado trabajando en las actividades esenciales, principalmente salud o todas aquellas incluidas como parte del Estado, para dar asistencia a lo que era la emergencia sanitaria. Asimismo, también el suministro de alimentos. Desde la fase 1 se comienzan a aperturar cierto tipo de actividades como la gran minería, algunos centros de abastos y también los servicios de atención, como es en el Decreto Supremo 094, como era el caso de los servicios de delivery, ¿no? Los servicios de delivery, los servicios de las federaciones deportivas, etcétera, ¿no? En la misma fase 1 aparecen las actividades económicas que les daban servicio tanto a las esenciales como a las descritas en el Decreto Supremo 080. Estas podían comenzar a funcionar a partir del lunes 25 de mayo. El Decreto Supremo 101-2020 del 4 de junio aprueba el reinicio de las actividades de la fase 2. Este reinicio de las actividades de la fase 2 enmarca lo que se denomina hacia la nueva convivencia y la reanudación de estas actividades económicas dentro del marco de la emergencia sanitaria nacional. Esta enmarca un número de actividades en las cuales se incluye, por ejemplo, la pequeña y la minería artesanal. Además, se incluye algunas actividades como son parte de la manufactura del comercio. Posteriormente, sale el Decreto Supremo número 110, ¿no? Este Decreto Supremo en realidad sale el 18 de junio, acá hay un error, sale el 18 de junio del 2020, que amplía las actividades económicas de la fase 2 para la reanudación de actividades económicas.
y incluye los centros comerciales, conglomerados y tiendas por departamento y el reinicio de algunas actividades diversas en mercados de abastos, ya que en proceso de la fase de antes de que salga el decreto supremo 080, algunos mercados de abastos habían sido cerrados. En ese formato es de que las actividades económicas o las empresas tienen que identificar tanto en los anexos que salen cada uno de estos decretos, en este caso en el decreto supremo 080, como está a la izquierda de ustedes, estoy mostrando, o el decreto supremo 094, las actividades a las que pertenece su empresa, o a las que pertenece su empresa o asociación o consorcio, ¿no? En el caso de los consorcios, los abastos o los centros de trabajo, los consorcios tienen que registrarse como tal, porque el consorcio tiene una personería jurídica. Pero si es un centro de abastos, muchas veces son trabajadores que a cuenta propia, trabajadores individuales. Si son trabajadores a cuenta propia o individuales, no están obligados a elaborar el plan, pero el centro de abasto sí, y como asociación puede realizar. ¿Ok? En la fase 2 hablamos ya de una descripción para agricultura, por ejemplo, títulos habilitantes y actos administrativos, estudios de impacto ambiental, instrumentos de gestión ambiental. Para minería, la exploración en el estrato de la gran y mediana minería, la explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas, y específicamente para mediana minería, pequeña minería y minería artesanal. Estas dos últimas que tienen que ser autorizadas o acreditadas previamente por su gobierno regional correspondiente. En el caso de manufactura, se aprueba el tema de las empresas para elaboración de alimentos y preparados para animales, la elaboración de malta y cerveza, y la elaboración de vinos, otras bebidas alcohólicas y la fabricación de calzado. Hay que considerar que el Decreto Supremo 101 además establece que las actividades económicas para que se reinicien tienen que estar comprendidas en las zonas urbanas que no ameritan riesgo, ¿no? Y luego el Decreto Supremo 103 y el 110 establecen específicamente cuáles son estas urbanas que son de riesgo. Y es así que el Decreto Supremo 110 establece, por ejemplo, que las zonas urbanas a la fecha de riesgo, en las que aún así consignadas en estos listados, no debería abrirse las actividades económicas, serían La Libertad, La Libertad, Arequipa, Huánuco, San Martín y las provincias de Santa, Casma y Huaraz. Esto ha cambiado a comparación de la 094 y de la 101. Entonces, hasta la fecha, en realidad, las actividades en Ica, La Libertad, Arequipa, Huánuco, San Martín y las provincias de Santa, Casma y Huaraz, las actividades económicas no deberían reiniciarse, salvo el sector correspondiente, por ejemplo, produce o agricultura, saquen esto establecido en una RM correspondiente. O sea, les pongo un ejemplo, si no puede abrir las fábricas de calzado o agricultura de La Libertad, el ministerio o el sector correspondiente determinarán que sí se puede abrir a través de una RM ministerial. Para el caso de salud, la asistencia y centro de servicios de salud, así como centro de diagnóstico en casos de emergencia y de urgencia, no pararon. Están incluidos en el Decreto Supremo 044, ¿ok? Y para el caso del Decreto Supremo 080 y la 094, iniciaron los servicios médicos de apoyo al diagnóstico, odontología, oftalmología, rehabilitación, reproducción humana, actividades de veterinaria, entre otros servicios médicos, comenzaron a funcionar a partir del 25 de mayo, ¿no? Y los servicios profesionales y científicos a partir del 4 de junio, aprobados con el Decreto Supremo 101-2020. Ahora,
¿Cuáles son los objetivos de contar con un plan? Es establecer los lineamientos de vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS-CoV-2, y como objetivos específicos está establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia, establecer los lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo y garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control. Estos son los mismos objetivos de los mismos objetivos que tiene el plan de el plan de seguridad y los lineamientos comprendidos en la resolución ministerial 239. ¿Ok? La aplicación aplica a toda la personería jurídica, a todas las personas jurídicas, menos las personas jurídicas naturales, ¿no? Menos las personas naturales, salvo las personas naturales con negocio que tengan más de 2 o 3 personas como contrato. El sector público y privado está incluido. Fuerzas Armadas y policiales. Acá, una imagen para identificar las personas, los dos grupos principales de trabajadores. Cuando hablo de dos grupos principales de trabajadores, hablamos de aquellos que trabajan con pacientes sospecha o con pacientes confirmados por exposición al COVID, y aquellos trabajadores que no están involucrados en la atención de pacientes, ¿ok? Entonces, los que atienden pacientes, reciben muestras o son personal asistencial, ¿ok? Todo paciente que ingresa a los centros hospitalarios, aún así no sea por sintomatología respiratoria, es considerado paciente sospecha. Entonces, aquel procedimiento asistencial que se vaya a realizar se considera un factor de riesgo o un puesto de trabajo muy alto o un puesto de trabajo alto. Está incluida las atenciones, por ejemplo, de los servicios odontológicos o de los servicios ginecobstétricos incluidos. En cambio, para los trabajadores que no realizan actividades de atención directa a pacientes sospecha o confirmados, los puestos de trabajo se clasifican como mediano y como bajo. Hay que considerar que entre muy alto y alto, ¿no? La atención y la variabilidad del puesto de trabajo o la variabilidad del riesgo del puesto de trabajo va a depender de las medidas de higiene, y seguridad, en realidad las medidas de salud ocupacional que se vayan a implementar en estos servicios. Y de esa manera, un servicio de alto, de repente, si es que me expongo a más cantidad de aerosoles, se convertiría en un puesto de trabajo muy alto. De la misma manera, en un puesto de trabajo catalogados como mediano, catalogados como mediano y bajo. Estas actividades en realidad pueden, con medidas administrativas, las personas pueden bajar el puesto de trabajo con un riesgo mediano o ocupación al COVID, puede trabajo o un puesto de trabajo con riesgo bajo de exposición y no tome medidas preventivas que pueden convertirse en riesgo mediano. Okay. Para la OSHA esto está catalogado como mediano o baja probabilidad. Para nosotros está catalogado como mediano y bajo. Entonces, como ejemplo, para los trabajadores que tienen contacto con pacientes, por ejemplo, está el personal de salud de UCI, el personal de laboratorio COVID, el personal de limpieza de UCI, el personal de la morgue que realiza necropsias, el personal de salud de COVID y el personal que realiza procedimientos que generan aerosoles, procedimientos, por ejemplo, como endoscopías, que realizan endoscopías o
muy alto, mediano o bajo riesgo, los puestos de trabajo previamente identificados, incluidos en el plan, y saber cuántos trabajadores se encuentran por puesto de trabajo. Cada plan está enfocado en los pilares fundamentales de la OIT, que es proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, buscar soluciones mediante el diálogo social, estimular la economía del empleo y apoyar las empresas, el empleo y los ingresos, ¿no? Entonces, el pilar fundamental en realidad de los cuatro, el que prima es el proteger la salud de los trabajadores, pues trabajadores enfermos no podrían continuar con el empleo o con la cadena productiva de cualquier centro de trabajo. Y es así que nos enfocamos, es así que cuando nos enfocamos a ver los siete lineamientos del plan de seguridad y salud en el trabajo como parte de la gestión del riesgo de COVID, vemos el tema de 7 lineamientos: el primordial, limpieza y desinfección, qué superficies, qué ambientes, con qué limpio, cómo limpio, cada cuánto tiempo limpio y hasta quién limpia, ¿no? Si lo va a limpiar el mismo trabajador, si va a ser a través de un personal de limpieza, o si este puesto de trabajo es limpiado a través de un tercero. Luego, la evaluación de la condición de salud del trabajador, que no es más que el seguimiento de los signos y síntomas del trabajador, el monitoreo tanto de aquellos trabajadores que están en el centro de trabajo como los que están realizando trabajo remoto. Asimismo, también hacer seguimiento de la sintomatología, y a aquellos que vayan a acudir a los centros de trabajo es necesario considerar la toma de la temperatura al menos al ingreso del puesto de trabajo. El lavado y desinfección de manos es obligatorio. Hay que establecer al ingreso del centro de trabajo, si no es posible establecer un lavabo con agua y jabón, se puede implementar un envase o un puesto de alcohol gel para que al ingresar los trabajadores puedan desinfectarse las manos, ¿ok? Y establecer puestos de desinfección o puestos de higiene de manos dentro del centro de trabajo, y que el trabajador sepa dónde se encuentran estos puestos para constantemente higienizarse las manos con alcohol gel. Asimismo, vemos el tema de la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Es necesario que los trabajadores tengan en cuenta que la exposición al puesto de trabajo, determina un riesgo, que la exposición en el tránsito también, y que estas medidas preventivas de sensibilización frente al riesgo de exposición que es el COVID-19 tienen que mantenerse dentro y fuera del trabajo. Esta sensibilización tiene que ser de tal forma de sensibilizar al trabajador en que se cuide y cuide a su compañero de trabajo. De esa forma cuida a su familia y cuida a su comunidad. Medidas preventivas de aplicación colectiva. Estas principalmente, además de la limpieza constante que tiene que tener el centro de trabajo o el puesto de trabajo, es necesario contar con medidas preventivas asociadas a, por ejemplo, adecuada ventilación, espaciamiento o distanciamiento de puesto en el mismo puesto de trabajo, ¿ok? Distanciamiento y uso permanente de barreras físicas como de barreras personales. Cuando hablo de barreras personales es el uso de mascarillas, que también es una medida de protección personal, pero también se convierte en una medida de protección colectiva, porque mi compañero está obligado, por mi seguridad, está obligado a usar una mascarilla, y de la misma forma yo, por la seguridad de mi compañero, estoy obligado a usar una mascarilla. Estas medidas preventivas de aplicación colectiva también incluyen, además de la limpieza, la ventilación y la desinfección, una periodicidad y de la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, y obviamente el distanciamiento adecuado en ambientes en los cuales no deberíamos estar más de 4 personas, no deberían haber 10, 12 u 8 personas. En lo que concierne a lo que son medidas de protección personal,
es el uso constante de mascarillas, ¿no? Uso de guantes cuando sea necesario, principalmente para procedimientos asistenciales. El uso de guantes está centrado para procedimientos asistenciales, para atender pacientes, para manipular pacientes. De la misma manera, el uso de lentes o el uso de caretas, ¿ok? El tipo de mascarillas es de acuerdo a la ocupación y de acuerdo al puesto o a la tarea que uno realiza. La mascarilla específicamente para riesgos biológicos que está centrada y debe primar para los trabajadores de salud es, por ejemplo, la N95 o la FFP2, ¿no? Que son mascarillas específicamente para riesgos biológicos. El resto de trabajadores debe usar permanentemente una mascarilla, la que, denominada la de 3 pliegues o la mascarilla quirúrgica o la mascarilla de tela, de manera permanente. Y el tema de vigilancia y salud de los trabajadores incluye que todo este plan tenga que ser incluido en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Además, tiene que estar incluido o crear programas, por ejemplo, de seguimiento de salud mental, programas para aquellos trabajadores que han sido contagiados o que tienen familiares contagiados y que realizan vigilancia de salud de sus trabajadores, y además seguimiento y rehabilitación para aquellos que tengan factores de riesgo. El plan para vigilancia, prevención y control debe incluir estos 7 lineamientos y considera además los 3 grupos poblacionales de trabajadores: aquellos que desde marzo no han parado y que también tienen que ser monitoreados y considerados dentro del plan, o aquellas actividades económicas que no han parado, sean públicas o privadas, tienen que elaborar su plan para saber qué tipo de seguimiento se le va a hacer al trabajador, qué tipo de seguimiento se le va a hacer al trabajador respecto a la exposición al COVID. Cuando hablamos de regreso y reincorporación al trabajo, hablamos de que regreso significa el retorno del trabajador a sus labores sano o sin diagnóstico de COVID-19 después de la cuarentena, es decir, que no enfermó durante la cuarentena. En cambio, el proceso de reincorporación es el retorno del trabajador a sus labores después del alta por diagnóstico de COVID, y considérese alta a aquel trabajador que una vez fue diagnosticado y tuvo síntomas leves o tuvo solamente el resultado positivo 14 días después del diagnóstico para casos leves y 14 días después del alta clínica para casos moderados o severos. El alta clínica, entiéndase, para casos moderados el alta médica, y el alta para casos severos el alta hospitalaria, 14 días después de haber estado hospitalizado. Entonces, ¿qué es esto? Riesgo mediano. Este puesto de trabajo tiene riesgo mediano o riesgo bajo. En realidad, este puesto de trabajo era de riesgo mediano. La forma de disminuir de riesgo mediano a riesgo bajo es, pues, incluyendo además del distanciamiento entre el trabajador y el cliente, incluir una barrera física e incluir las barreras personales. Esto disminuye el riesgo, ¿no? Con medidas administrativas, con medidas de ingeniería y medidas de protección personal, disminuye el riesgo de riesgo mediano a riesgo bajo. Otros ejemplos, ¿no? En cadenas productivas, por ejemplo, las alimenticias, las barreras o los parámetros que se han puesto para determinar estas barreras físicas para evitar que cada trabajador se exponga. Por ejemplo, en las peluquerías se han establecido el riesgo más alto en el proceso de peluquería, generalmente es el tratamiento de bozo en las mujeres o el tratamiento de la barba en los varones, representa ser más riesgo para el trabajador, ¿no? Por lo tanto, no se recomienda hacer estas actividades o este tipo de trabajo, específicamente la tarea, me refiero de tratamiento de bozo, tratamiento de barba, porque expone al trabajador, no, porque en realidad el cliente no va a poder estar usando una mascarilla permanente,
y aunque use la mascarilla, el trabajador en este caso se estaría exponiendo frecuentemente. Las barreras físicas podrían determinar la posibilidad de que este trabajador pueda hacer ese procedimiento, pero hay que considerar que es un procedimiento ya de alto riesgo. Tendría que usar una mascarilla que lo proteja, además de una careta y de lentes. Se recomienda además para el tema de corte, pintado, de cabello, etcétera, además de la capa que se use encima de los hombros, en Perú al menos se ha establecido un tipo de capas. Lamentablemente no he puesto una fotografía similar a esta, pero son capas tipo velo árabe. No estoy seguro si se llame velo árabe. Si es que me equivoco, agradeceré que me puedan corregir, pero es como un velo que va por encima de la nariz y por debajo de los ojos, ¿no? Que se puede poner además de la mascarilla que trae el cliente. El cliente está obligado a caminar con la mascarilla, ¿no? En algunos centros de belleza o peluquerías les están dando además una peluquería, les están dando una mascarilla, pero en un contexto de seguridad además se está poniendo en algunas peluquerías, se han hecho como unas capas que en realidad una capa que va encima de los hombros y una capa que va encima, en realidad es un velo que va por encima de la nariz y debajo de la cara, encima de la mascarilla, obviamente, ¿no? Tapando la mascarilla para hacer los cortes de teñido o trabajo de peluquería específicamente, ¿no? Bueno, este es un tipo de barrera. Voy a tratar de conseguir una de las fotografías que menciono, ¿no? Porque es un trabajo que hemos estado viendo con algunos centros de trabajo hace unas semanas. Bueno, esto es en caso de cadenas productivas, ¿ok? En caso de oficinas, por ejemplo, es una oficina que tiene 4 miembros, ¿no? Separados, de repente es una pequeña oficina, y estos miembros han tenido que hacer una división con micas, con bisagras, usar permanentemente su mascarilla para el momento que tengan que realizar sus funciones. En esta mesa en realidad entran 6 personas, pero cada uno con su mica, ¿no? Son micas de trabajo que utilizan limpieza. En el caso de los restaurantes, en el momento que se puedan abrir, por ejemplo, van a tener que tener una suerte de una mica también que separe tanto al cliente como al trabajador, ¿no? Para evitar no solamente la contaminación de la mesa, ¿no? Que tiene que ser desinfectada también de manera frecuente, sino la contaminación constante que pueda tener el trabajador en estas zonas, ¿no? Visto que va a tener el número de clientes respectivo. Sí se escucha, ¿no? Me dicen que no están escuchando. Bueno, sí se escucha, ok. Entonces, hay otros medios, o sea, que se pueden hacer como barreras físicas sin necesidad, por ejemplo, de contar con mayor cantidad de ingeniería, etcétera, o barreras físicas. Esto es lo que han hecho nuestros mercados de abasto. Cubren, sirven, sí sirven, porque el trabajador va a estar adentro, va a estar atendiendo. Mira, el trabajador está con lentes, aún así está atendiendo, atiende los pedidos del cliente. El cliente está a 1 metro o más de distancia de la zona en la que se expende, ¿no? Y se evita el constante contacto o la manipulación también de los productos que pueden llegar a ser contaminados por una persona que está enferma y ha ido a la compra, ¿no? El caso de los taxis también, ¿no? O movilidades, tienen que comenzar a tener barreras físicas, en este caso, ¿no? Que bloqueen y protejan al trabajador. De preferencia también tiene que estar, solamente deberían ir los pasajeros en la parte de atrás, y no más de 3 pasajeros, no más de 2 pasajeros, y en realidad cada pasajero con la ventanilla abierta.
sabiendo también que generalmente los pasajeros que van en taxi son de una misma familia. Si es de una misma familia no habría ningún inconveniente, pero si son, digamos, si es un colectivo que no debería utilizarse, pero que si es un colectivo, no deberían haber más de 2 personas en la parte posterior. El distanciamiento es esencial, ¿no? Este distanciamiento se puede practicar y solamente depende de la disciplina que tengamos, ¿ok? De la disciplina que tengamos para las compras que vayamos a hacer. O sea, ahora, en la puerta de los centros comerciales hemos visto mucho más disciplina para entrar a los mercados, ¿no? O sea, si se puede ordenar para que vayan a comprarse un televisor, o sea, ¿por qué no se pueden ordenar? ¿Y por qué no puede haber orden y disciplina para comprarse un kilo de papa, ¿no? O para entrar a los bancos, o para entrar al hospital, ¿no? Para hacer colas, etcétera. Entonces, en ese sentido, es necesario establecer lineamientos que sean cumplidos y que los mismos trabajadores y los mismos, en este caso, trabajadores o los mismos clientes, ¿no? Practiquen y cumplan. La única forma de prevenir estos aspectos va a ser que cumplamos con adecuado distanciamiento, con barreras físicas y que también, algo que salió en el periódico, ¿no? Algo que no es difícil, es establecer, por ejemplo, este tipo de barreras físicas, porque se quería trabajar, exigía que mi cliente tenga, o exijan que el cliente tenga sus barreras físicas. Yo manejo mis barreras personales también, ¿ok? Esta foto de Cajamarca va a pasar para la historia, ¿no? ¿Acaso no podíamos mantener algunas barreras físicas? O sea, si un trabajador de Lustrabotas podía implementar estas barreras físicas, ¿acaso una empresa o un comerciante con mayor posibilidad de repente no se puede o no puede crear este tipo de barreras? ¿No? Entonces, más allá de cuestionamientos para la implementación y disminuir los niveles de riesgo, yo creo que es sentido común y la necesidad de protegernos. Y el sentido común también para proteger a nuestros clientes o nuestros trabajadores. De esa forma, el flujo de registro en el MINSA, como plan para vigilancia, prevención y control del COVID, entra una empresa, la empresa tiene que aprobar, en este caso, si es que es una persona natural con negocios, sí tiene que elaborar su plan para la vigilancia, prevención y control del COVID, ¿no? Registrarlo en el MINSA y ver si cumplen con lineamientos establecidos por el MINSA y de inmediato hace el registro. Yo sé que hay problemas en el proceso de registro, contraseñas, usuarios, etcétera. No es el fin de la charla, ni tampoco es directamente la función del equipo técnico que ahora estamos a cargo de esto, sino estamos dando las características técnicas de qué contiene el plan. De esa manera, el plan en la actualidad es registro automático. En realidad, prácticamente todo mayo y parte de junio fue un registro, fue un registro manual, ¿no? O fue un registro en el que se subía un archivo en PDF. Realmente es un registro automático con un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID, ¿no? Se puede hacer por centro de trabajo público o privado, ¿no? O que consideren en redes, de acuerdo a redes o sedes, de acuerdo al RUC que maneje, ¿no? Si tengo un solo RUC con diferentes sedes, solamente hago un plan, pero si tengo diferentes establecimientos de salud o diferentes establecimientos de trabajo con diferentes RUC, cada empresa deberá tener su RUC. En saludtrabajo.misa.gov.pe es donde deberán registrar su plan de vigilancia, prevención y control. Se puede entrar por Google, ¿ok? Y podrán ingresar a través del Decreto Supremo 046, 094 o 101, ingresar a qué fase pertenecen, a qué sector pertenecen
y qué actividad económica. El problema generalmente se está dando en el tema de sector. Se está corrigiendo al respecto, pero principalmente son produce, minería, construcción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Salud y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el caso de centros de arbitraje, centros de conciliación o notarías. ¿Ok? Solamente puedes presentar si tienes, por ejemplo, si tienes un solo RUC y haces ferretería y construcción, solamente haces y te inscribes en el sector, por ejemplo, produce, y registras tus actividades porque va a jalar del RUC y registras las sedes y proyectos que tienes. El decreto 046-2020 establece que, bueno, para ingresar al sistema tienen que tener RUC y la clave. La clave no las enviamos directamente, sino tienen que realizar su registro primero. Registran a qué sector pertenecen, ¿no? El RUC, la razón social, y directamente va a cargar también, si ponen el DNI, si ponen el DNI de los trabajadores o del representante legal, si ponen el DNI de los trabajadores o del representante legal, cargará inmediatamente. Hay que tener en cuenta que la fecha de nacimiento, DNI, fecha, mes y año, tiene que ser separado por guión. ¿Ok? ¿Me escuchan? Bueno, una vez ingresado, ponen los datos de la empresa y la entidad pública, a ver qué sector pertenecen, a qué actividad o subactividad, ya estarán llenos sus datos de la empresa o la entidad pública, RUC, etcétera, y cargarán los datos del lugar de trabajo. Acá hay que registrar si tienen más sedes o no, y las sedes son las que en realidad se declaran a la SUNAT. Si es que usted no ha declarado una sede en la SUNAT o ha cambiado de dirección, no la agregue, ¿no? Y ponga en proyectos. Ponga en proyectos las sedes, por ejemplo, de las que no ha informado a SUNAT o las que ha cambiado de dirección. Aparecerá la lista de sedes y la lista de proyectos agregará cada proyecto. En el nombre hay que poner nombre de proyecto, departamento, provincia, distrito, la avenida y la información del proyecto. Las actividades de riesgos, su empresa pertenece al anexo 5. El anexo 5 del decreto supremo 0398 es el que contiene el seguro complementario de trabajo de riesgo. Selecciona una opción, si es que sí, luego le saldrá un desplegable con las actividades económicas de riesgo. Si es no, pasará directamente a la siguiente ventanilla que le va a ofrecer, van a estar listadas sus sedes o proyectos, en la cual van a aparecer lo que es trabajadores propios y trabajadores terceros. En estos dos lugares hay que llenar, los trabajadores propios son todos aquellos que están en planilla y trabajadores terceros los que trabajan, por ejemplo, por recibo por honorarios. En ese sentido, se pone el número total, ¿no? Y considerando el número total de trabajadores, se pedirá también el número total de profesionales de salud. Acá hay una pregunta que dice, si desea informar al MINSA, usted cuenta con un sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo y desea informar al MINSA, si ustedes marcan no, pueden continuar normalmente, no hay ningún problema, pero si marcan sí, van a tener que llenar 8 archivos, ¿ok? Que, como les digo, son si desean, en la cual además consignaría el médico por 36 horas a la semana en empresas con más de 500 trabajadores, horario médico de empresas con menos de 500 trabajadores, 571-2014.
Pero si marcan no, van a continuar y van a llenar en razón al número total de sus trabajadores en los profesionales que le exige la norma. Y van a tener que llenar el DNI, la fecha de nacimiento, apellido paterno, apellido materno, profesión. Si es que el médico es especialista, que ponga la especialidad. Si no es especialista, solamente el Registro Nacional de Especialista. No se debe considerar si es que no es especialista, y si es que es especialista, obviamente sí, ¿no? El celular y las horas que va a trabajar. Y ahí viene ya casi el desarrollo del plan, que ya está previamente escrito. Están descritos los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control, etcétera, que ya están descritos en el mismo texto. Luego de escribir 1, 2, 3, 4, 5 los puestos de trabajo que tengan, ustedes los codifican y los mencionan, ¿no? Puede estar, por ejemplo, ustedes mencionan qué tipo de puesto de trabajo es, abierto, por ejemplo, seguridad, limpieza, gerente, cuántos gerentes hay, administrativos, obreros, etcétera, y califican el nivel de riesgo de cada uno, nivel de riesgo alto, mediano, bajo o mediano, por ejemplo. Esto es puesto, esto no es persona. Acá no dice trabajadores, acá dice puesto de trabajo, ¿ok? Nómina de trabajadores, esto ya viene cargado previamente. En la parte izquierda, superior izquierda, van a encontrar un descargable. Descargan el Excel y lo guardan en su computador, ponen el número y el nombre de los trabajadores que están que trabajan con ustedes, sean propios o contratados, y vuelven a seleccionar el archivo de su computadora y la cargan por sede, ¿no? Luego van a seguir viniendo preguntas. Servicios son los servicios, por ejemplo, relacionados a lo que es limpieza y desinfección. Marcan 1, 2 o 3 alternativas. Si es que hay más actividades que van a hacer, llenen esta parte que es opcional, ¿no? Luego, procedimientos obligatorios para la prevención del COVID. Marca 1, 2 o 3. También marque 1 o 2 alternativas. La medición al inicio y al término, o solamente referencia de los colaboradores al ingresar a la empresa, o se hará uso de un registro de temperatura considerando la totalidad del personal, ¿no? Entonces, todas esas actividades ya van a venir. Por ejemplo, si usted marcó adelante que es una empresa que es de más de 20 trabajadores, vendrá que no podrá marcar esta parte, esta sí, ¿no? Y según el nivel de riesgo, usted declare si lo va a hacer en una clínica o su propio servicio, va a realizar las pruebas rápidas, por ejemplo, o pruebas moleculares o pruebas diagnósticas. Entonces, solamente usted informe cuántas va a realizar. Si no va a realizar ninguna, ponga 0. Hay que considerar que los riesgos muy alto y alto riesgo, si es necesario hacer las pruebas respectivas. El procedimiento obligatorio de prevención de COVID, el lavado y desinfección de manos obligatorio, no es que el profesional lo vaya a hacer, sino que establezca las medidas y la gestión de cómo se va a hacer este procedimiento. La sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, marcar las 3, que tienen que ser por charlas, por la importancia del lavado de manos, y sensibilizar sobre la importancia, y además describir otras medidas de prevención del contagio para el centro de trabajo en su empresa, u otros lineamientos de sensibilización en prevención de la normatividad del sector. Una vez llenado eso, le va a pedir de manera opcional, por ejemplo, que llenen acá en respecto a las actividades de distanciamiento que va a tomar, o respecto, por ejemplo, si usted tiene un albergue, una cama, una zona de descanso, las camas no tienen que estar a menos de 1.5 metros. En lo que respecta a lo que es las medidas de protección personal, a través del supervisor o del profesional de salud se brindará equipos de protección personal. En coordinación con el supervisor o el profesional de salud se implementarán las medidas de prevención de uso de equipos de protección personal, o el acopio de los equipos de protección personal usados como guantes, mascarillas u otros serán depositados en contenedores ubicados en puntos estratégicos. Esto tiene que ser marcado, tienen que marcarse los 3 y continuar. La vigilancia para comorbilidades, nada más hay que marcar si es para empresas con puestos de trabajo de muy alto riesgo o
sin puestos de riesgo muy altos, ¿no? Y una vez marcado, solamente continúan, ¿no? Ven el proceso para el regreso al trabajo, hay que describir, además de las responsabilidades del empleador, describir las responsabilidades del supervisor o profesional de salud del plan. Y luego los trabajadores serán responsables del cumplimiento del presente documento. Se pone el presupuesto que están dirigiendo para material de limpieza, equipos de protección, recursos humanos y otros. Y describen, si es que es una empresa de menos de 20 trabajadores, ¿quién va a ser el supervisor? El supervisor tiene que pertenecer a la empresa. El supervisor no es uno contratado. Se está malinterpretando acá que hay que contratar supervisores, ingenieros, etcétera. No, es correcto. El supervisor es alguien que los trabajadores o el empleador delega la función, o además de sus funciones, delega la función de supervisor de seguridad y salud del trabajo. De la misma manera, el comité, mínimo 4 y máximo 12 personas, dependiendo del tamaño de la empresa, de más de 20 trabajadores, deberán registrar en este caso su DNI, nombre, correo electrónico y teléfono. Es opcional subir el archivo de la aprobación del plan, ¿ok? Luego aparecerá una ventana que dice gracias por registrarse y podrán registrar o descargar su constancia y registro de inscripción. La intención es parar la pandemia en los puestos de trabajo o que no se presenten brotes en los puestos de trabajo. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes, muchas gracias, doctora Zete. A continuación le voy a presentar algunas de las preguntas para que usted nos pueda aclarar. Un segundo, por favor. Las personas pueden ir colocando sus preguntas en el chat, por favor. Ok, la determinación de la frecuencia de las pruebas que realizan los trabajadores o que se realizan, sean pruebas rápidas o pruebas, pruebas rápidas o moleculares, se determina, lo determina no solamente el empleador, lo determina el profesional de la salud, sea la enfermera o sea el médico ocupacional, de acuerdo al nivel de riesgo. ¿Ok? Si es de acuerdo al nivel de riesgo, establecen la frecuencia de la toma de pruebas de diagnóstico. ¿Ok? Entonces, además, esa frecuencia va a hacer de que termine la vigilancia o no. En realidad, esto solamente está puesto para trabajadores de salud, ¿ok? Para trabajadores de salud. Ahora, una persona natural con negocio y sin negocio debe elaborar el plan. Una persona natural con negocio es la que elabora el plan. La sin negocio no debe elaborar el plan. El empleador elabora el plan y el supervisor lo aprueba, ¿verdad? El empleador lo elabora y el supervisor si son menos de 20 personas. Y en realidad el empleador puede elegir al supervisor. Si tengo un RUF pero con 2 actividades conexas, con ferretería y construcción, ¿presento un solo plan? Sí, presentas un solo plan y puedes elegir en cuál de las dos, en los 2 sectores optar, ¿no? Si por construcción o si por producción. En el caso de la empresa no tenga sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, no existiría articulación en este caso de fiscalización de SOPAS en cuanto al plan. Si no tienes un sistema de seguridad y salud de trabajo, nosotros no vamos a fiscalizar tu sistema de seguridad y salud de trabajo, sino vamos a fiscalizar el cumplimiento del plan nada más, y ustedes declaran que no y no hay ningún problema. Si tengo más de una actividad, ¿puedo cargar 2 planes? Puedes cargar 2 planes, pero se te sugiere que cargues un solo plan y declarar tus 2 sedes y tus 2 actividades. ¿Ok? Si tienes 2 proyectos, no. Puedes cargar, David, puedes cargar solamente un plan. Si tengo un RUF para definir las actividades en el plan y uno para cada actividad, hay un mínimo de horas por semana. Por diferentes actividades, el plan es 1 y para cada actividad hay un mínimo de 2 horas por semana. No se te entiende, no sé. Es obligatorio reportar el sistema de gestión y seguridad de salud del trabajo.
No es obligatorio, ahí dice si desea, ¿no? En el caso que la norma debe obtener la enfermera, esta vez puede ser técnico, pues en este momento no se está pidiendo técnica, salvo hay alguna modificación en la normativa. Los encargados de subir el reporte son los profesionales de salud, ¿ok? Pero si ustedes han hecho pruebas rápidas y tienen menos de 20 trabajadores, está obligado a subirlo el establecimiento de salud. No va a haber problema si no reportan. Acá estamos fiscalizando solamente el plan. ¿Hay un mínimo de horas de trabajo? Sí, hay un mínimo dependiendo del tamaño de la empresa, porque no puede estar pues un médico en 5 empresas con 1000 trabajadores. Bueno, el periodo para la realización, eso lo determina el médico. Y el alta médica para casos leves, lo de profesional de salud, no necesariamente, no hay un alta, sino solamente al diagnóstico. Si no ha sido hospitalizado, son 14 días. Como los profesionales de salud, mi preocupación va porque es un llenado fácil sin un filtro. En realidad el filtro es el colegio médico y el reporte va a salir la próxima semana, la lista de los profesionales de salud con las empresas a las que supuestamente están asesorando o gestionando. No es necesario que todos los trabajadores pasen por una prueba COVID. Es suficiente el uso de media cara con filtro P100, ¿no? Porque la mascarilla de 95 es para riesgos biológicos. Estamos hablando de partículas. Son propios los que están en tu planilla. ¿Un ONG a qué sector pertenece? Dependiendo qué actividad realice la ONG. En el caso de los trabajadores de IPRES, ¿dónde se especifica con qué IPRES trabajan? Es que no es la IPRES, tienen que poner el nombre de la IPRES, ¿no? Y pertenecen a salud y ponen a qué IPRES trabajan, nada más. Es que no deberías tener un solo RUC. Deberías tener RUC para cada actividad y para cada CIU. Hay que considerar que si la ONG de ayuda social está incluida en los anexos de cada decreto supremo. Puede fiscalizar la municipalidad, la SUNAFIL, la Dirección Regional de Salud o la Dirección Regional de Trabajo. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Nos estamos reuniendo el día de mañana. Muchas gracias, doctora Astete. Cualquier duda o comentario respecto al tema del sistema, por favor comunicarse al correo electrónico que estamos poniendo en el chat, que es soporteaplicativo@minsa.gov.pe. Corporación Tencel, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Tu aliado estratégico en la prevención de riesgos. Muchas gracias.